Prado es como un paraíso. Es un área de la ciudad con mucha personalidad. Es una parte como señorial, lo que queda de una parte señorial. Que el verde privado se te mezcla con el verde público. Para mí una zona de la ciudad privilegiada. El hecho de estar en un lugar donde sentimos el canto de los pájaros, como en este momento, es algo que caracteriza el barrio del Prado y es lo que busca la gente que vive en el Prado y que siente esa falta si en alguna etapa de su vida tiene que cambiar de barrio y tiene que mudarse a otro lado. Por el tipo de construcción que tiene, por las arboledas, por los jardines, porque la gente es más tranquila, digamos, no es una gente de bullicio. Y el aroma que va dejando también los árboles de distintos tipos que hay ahí. Y bueno, eso es algo como que la naturaleza cayó ahí y puso todo eso. Es muy atractivo porque al tener casas bajas, más bien, es un barrio con mucha luz, con mucho sol, con muchos pájaros, con muchos perfumes. Es un barrio muy lindo para vivir. Si Montevideo fuera toda Sudamérica, el Prado, uno de sus barrios más vitales, más sentidos, vendría a ser su gran Amazonas. Sus rascacielos nacidos de la tierra son el patrimonio vegetal de la ciudad. Sus sonidos particulares no son otros que las aves que lo pueblan, el pasar del viento entre las hojas, el correr de su arroyo Miguelete. Sus actividades más frecuentes, la recreación y el disfrute. Nostálgico, romántico, soñador, el Prado invita a su sombra mientras sus calles susurran ecos de otras épocas. Prácticamente la ocupación de la zona que hoy es el Prado data del mismo año en que se fundó la ciudad de Montevideo. La ciudad de Montevideo se fundó en lo que es actualmente hoy en la península, que se llama la Ciudad Vieja, justamente por eso, y que era una pequeña península en la punta de la bahía, pero simultáneamente con la fundación de la ciudad se le dio a esos primeros pobladores, a esas primeras familias, una serie de chacras que estaban en la zona del arroyo Miguelete, que es hoy la zona del Prado, pero tenían la obligación de ya empezar a plantarlas en unos 3 meses, digamos, de plazo, y si no las empezaban a trabajar, entonces las tenían que devolver, se las sacaban. Y esa zona se transformó en realidad en una zona muy próspera. En una segunda etapa, ya como país independiente, esta zona empieza a ser vista con muy buenos ojos por parte de la gente de la ciudad con posibilidades económicas. Entonces empiezan a venirse para este lado, también incentivados por una epidemia de fiebre amarilla. Entonces buscando el aire puro y buscando las zonas de descanso y de recreo, se vienen a fincar a estos lugares. Y después también empezó, no sabría cómo catalogarlo, pero una rivalidad entre los vecinos para ver quién construía la casa más linda, el jardín más lindo. Entonces ese tipo de rivalidad es lo que hoy nos deja estas construcciones espléndidas que podemos ver en el Prado, los jardines maravillosos con cantidad de especies botánicas que hoy son catalogadas como monumento vegetal. Y después una tercera etapa cuando ya empieza, digamos, un declive, una baja en el interés de parte de esa sociedad acaudalada, que empieza a ver con buenos ojos la parte de la costa, la parte este de la ciudad. En realidad no sé si fue un declive, lo que cambió fue las viejas casas quintas, muchas se lotearon, se convirtieron en pequeños terrenos. Pero por eso te digo, no sé si se fue el furor, fue como un cambio de población lo que hubo, ¿no? Se pasó de vivir en grandes casonas a ser
pequeños terrenitos con casas más chicas ahí. Iban dirigidos ya, si antes eran las viviendas de veraneo de familias acaudaladas, la venta iba dirigida a las capas medias, a los trabajadores, a los empleados. Entonces había procedían a un plano de venta con frases que ahora nos parecen frases muy graciosas, pero que en ese momento eran atractivos, y sí, se hacía una fiesta, se les invitaba a comer, se les invitaba a tomar, y bueno, la gente terminaba comprando, ¿no? El tema es que hacia 1900 se empezó a poner de moda, entre las familias ricas, los baños de mar. Y a partir de ahí se empezó a poner de moda la zona de las playas, que empezó el desarrollo de lo que hoy son otros barrios de la ciudad, ¿no? Pero que en aquel entonces estaban por fuera. Entonces estas casas quintas, como se les llamaba en la época, empiezan a ser un poquito olvidadas y empiezan a ser una piedra en el zapato para esta gente de la alta sociedad montevideana. Entonces ahí es cuando entra la Junta Económico-Administrativa, estamos hablando de principios del siglo XX, lo que después sería la Intendencia de Montevideo, a tener interés en estas propiedades para la conformación de un parque que después sería el Parque del Prado. Por otro lado, la historia del Prado tiene también otros matices, otros ecos encarnados que hablan en primera persona. ¿Cuánto hace que estoy en el Prado? Poquito. Ponerle 66 años más o menos. Así que anda sacando la cuenta. Tengo 72. Vos sabés que nosotros como vivíamos ahí en el Club Estocolmo, había muchas quintas, frente al club había muchas quintas, una más grande que la otra, pero había una más grande que era la más grande, que tenía toda especie de fruta, tenía mandarina, Aaron, Taylor, uvas. Y entonces con mis amigos, ¿qué hacíamos? Saltábamos el alambrado e íbamos a comer fruta ahí. Bueno, pero había un vigilante, que cuando nos veían salíamos picando porque él andaba con un rebenque en la mano. Si te agarraba te daban un rebencazo y no sabía cómo quedaba con ese rebenque. Era todo cuero que el rebenque. Y bueno, una vez agarraba a uno de mis compañeros, pero por suerte aguantó el golpe y saltó para el otro lado. Y bueno, y después tenemos otro, por ejemplo, ahí está la escuela militar. Que tiene años y años en el Prado, y salían los soldados a desfilar, y bueno, ¿qué hacíamos nosotros? De chicos, ¿no? Con los 7 años que teníamos en aquella época, los militares salían con la bayoneta acá, marcando el paso, y nosotros agarramos unos palitos, éramos 4 o 5 gurises ahí, íbamos delante nosotros, igual, desfilando igual que ellos. Y vos sabés que de repente saltaba la voz del capitán, yo no sé cómo se llamaría en aquella época, que integraba el grupo, y decía, ¡alto!
y se ponían todos duros los militares. Nosotros hacíamos lo mismo. Y ahí quedamos duros y mirábamos para atrás a ver si cuando arrancábamos. Entonces allá pegaba el grito de vuelta el general, paso, y allá arrancamos de vuelta a marcar el paso. Después para el lado de abajo, cuando llegamos, está el Hotel del Prado. Bueno, ahí en el Hotel del Prado también, nosotros chicos, habían muchas fiestas muy lindas, muy coquetonas, porque iba todo el mundo de traje, vestidos largos, me acuerdo de eso, patente, porque, ¿qué pasa? Nosotros éramos una gente, como se decía ahora, ¿no? Una clase media, de ropa común, muy modesta, y nosotros veíamos aquello, un esplendor, una luz en el hotel, y venían orquestas famosas, venía, por ejemplo, los Lecuonos Cuban Boys, un grupo cubano muy famoso en aquella época. Eso me enteré después. Nosotros sentíamos la música, pero después, con los años, nos enteramos qué tipo de... vino Canaro, también uno de los músicos muy importantes de Argentina, que tocaban tango. Después venían orquestas de jazz de Estados Unidos, también. Era aquello era una fiesta. Cada vez que venían ese tipo de grupos, nosotros nos juntamos ahí a escuchar, porque para nosotros la música, ese tipo de música no la teníamos, no la conocíamos. Y para nosotros chiquitos, como éramos, nos gustaba pila. Otra experiencia de esa edad, yo tenía, ya creo que ya estaba con los 8 años. Sí, 8 años tenía fácil. Y ahí hay ponis. Hay pony, hay casa de... un lugar de recreo para niños, y había una calecita ahí. Y ¿qué pasa? El dueño de los caballos, de los ponis, un día no sé qué pasó, creo que me parece a mí que le faltó un empleado o algo así, y me llamó y dice, ven, dice, como me conocía de tanto ir al Prado, yo lo conocía, lo conocíamos. Dice, ¿te animás a llevar el pony a pasear los gurises? Digo, sí. Dice, agarrá de la rienda y andá caminando despacito, agarrarle la piernita a los nenes ahí, dar la vueltita y vení. Y bueno, otra experiencia que tuve. Y me pagaba. Que cuando me daba una moneda a mí, de aquella época, 20 centésimos, me iba a casa y le decía, mamá, pasé un caballo y el señor me dio esta moneda, pero mi hijo, mirá vos, qué bueno. Y bueno, está, otra de las experiencias que tengo del Prado, ¿no? Casi todo montevideano reconoce el Prado por su gran referente acogedor. La naturaleza que envuelve este pedacito de ciudad atraviesa desde sus alrededores el engranado barrio Atahualpa y Paso del Molino, hasta los grandes referentes que descansan e invitan al descanso en el interior del Prado. El Parque del Prado probablemente sea el primero en ser nombrado al evocar el barrio. Con sus más de 100 hectáreas de extensión, este parque abarca los principales terrenos que en otro tiempo ocuparían las casas quintas que circundaban el Miguelete. Para los niños, un lugar al aire libre para divertirse de muchas formas. Para jóvenes y adultos, un excelente escenario para compartir unos mates a la sombra de un árbol o para salir a ejercitarse. Pero si se quiere un espacio más íntimo y tranquilo, el Rosedal es el lugar para adentrarse en el parque. Diseñada por el paisajista francés Charles Racine y el arquitecto uruguayo Eugenio Barofio, la Rosadela Juana de Ibarburu adorna el Prado desde 1912. Hoy, sus 8 pérgolas estilo Art Nouveau contienen alrededor de 300 variedades de rosas antiguas y modernas. Del otro lado del arroyo, al borde del parque se encuentra el Hotel del Prado.
Diseñado por los arquitectos Jules Knapp y Henry Lyman, la construcción con lineamientos del neoclasicismo francés fue inaugurada el 15 de septiembre de 1912. Este encantador lugar, que en otro tiempo fue hotel, casino, billar y salón de té para la aristocracia montevideana, hoy ofrece diversas propuestas para eventos sociales y funciona diariamente como salón de té. Sus fachadas, grandes ventanales y escalinatas hacen juego con decorados alegóricos al carnaval, tal vez en alusión a las renombradas fiestas carnavalescas que el hotel brindaba en tiempos de antaño. Adornando su entrada se encuentra la Fuente Cordier o de los Ríos. Realizada por el escultor francés Louis-Henri Cordier, esta fuente exhibe 3 ninfas que representan los ríos Uruguay, de la Plata y Paraná, rodeadas de la flora y fauna autóctonas. Otro de los lugares insignes del Prado es el Jardín Botánico, primero y único de su tipo en el país. Desde 1902, este espacio ofrece información sobre la ciencia botánica al público en general, en un tranquilo paseo que permite conocer la flora de las diferentes zonas geográficas del planeta. Quizá el referente más nuevo del Prado sea el Jardín Japonés, inaugurado en el 2001 por la celebración de los 80 años de las relaciones entre Uruguay y Japón. En aproximadamente 2.000 metros cuadrados, este jardín combina lo más representativo de la flora de ambos países, haciendo énfasis en la cultura y filosofía del lejano oriente. Faroles románticos, estatuas esbeltas, casas envueltas en naturaleza o con vistosas columnas, miradores y acabados llamativos, amplias escalinatas, rejas señoriales. Caminar por el Prado es andar por estilos de varias épocas, en las que predomina principalmente 2 modelos. La Casa Quinta, en su afanosa búsqueda por ser la más vistosa, mezcló diversos estilos en cada ejemplar que se alzó en la zona. Sin embargo, los jardines no fueron menos importantes. El chalet, por su parte, junto con otros estilos parecidos, responden a un estilo de vida más moderno, pero no menos vistoso. El tiempo ha dejado su huella, en unas casas más que en otras, pero el Prado sigue exhibiendo su belleza. Bueno, obviamente la mayoría de esas casas quintas desaparecieron. Se vendieron, se demolieron y se fraccionaron los predios y se construyeron viviendas más modernas. Pero algunas quedan. Una de las más interesantes es el llamado Castillo Soneira, que en realidad se llama castillo porque tiene un cierto aspecto de castillo. Tiene algunas torres con techos de pizarra y una mansarda, o sea, toda la buhardilla, digamos, es como toda también en techos de pizarra, y es realmente una de las construcciones
más parecidas a lo que podía ser un castillo francés, podríamos decir, y fue construida por un arquitecto francés. Realmente interiormente es de las que conservan elementos de decoración más lujosos, más interesantes, digo, desde los pisos, la variedad de pisos, tanto los cielos rasos decorados, las escaleras, todo lo que es la carpintería, bueno, toda la carpintería, las puertas interiores, los detalles de los frisos de mármol. Es un castillo en estilo neogótico, ¿no? Y realmente es poco común encontrar un ejemplo tan rico en valor artesanal. Después hay otras, como por ejemplo la que ocupa el Museo Blanes, que bueno, es un museo de pintura nacional que se instaló en la Casa Quinta de Raffo. Esa sí fue diseñada por un arquitecto muy conocido y es en un estilo renacentista. Pero en este caso, si bien se conserva como la estructura general de la Casa Quinta, la decoración interior, al tenerla que adaptar para un museo, desapareció, digamos. Otra quinta que es realmente muy interesante es la Casa Quinta de Piñeirúa, que tiene un gran acceso con una escalinata y una galería techada y cerrada con vidrios decorados. Toda esa quinta conserva realmente un trabajo de yesería que vale la pena visitarla. Y las carpinterías, las puertas y las ventanas, sobre todo las del hall de acceso, son muy elaboradas. Y esa quinta conserva también un gasómetro, que es una pequeña construcción que está en el jardín, donde se producía gas para poder iluminar, en una época donde no había electricidad, iluminar adecuadamente esa gran residencia, que tenía más de 2000 bombitas que funcionaban a gas. El encanto del Prado aún se deja seguir descubriendo. Son muchos sus rincones que contienen alguna historia que conocer, alguna sensación que disfrutar. El recorrido es extenso, la invitación es constante, la descripción plena, quizás inefable. Por lo pronto nos quedamos con lo que dijera el escritor uruguayo Carlos Maggi. Entrar al Prado es internarse en el principio del siglo, es estar más atrás que nosotros mismos, es comprobar nuestra primera forma de desaparición, el no haber nacido todavía. La ciudad se esfuerza, se apresura, trabaja. El Prado, en cambio, se demora suavemente. Por eso, mientras nosotros nos vamos desviviendo, sorbidos por las peripecias, el afán o la esperanza, el Prado vive con tranquila avidez todos los instantes del día y llega a poseerlos, a depositarlos sobre sí mismo.